Ya ha empezado el evento de queridos compañeros, mejores compañeros. Bueno, el evento de los compañeros y trae nuevo Shiny, lo tenéis por aquí, Fidough Shiny. Y en este vídeo te voy a explicar cómo conseguir las mejores, todas las maneras para intentar sacar este nuevo Shiny. Así que vamos a ello, tenemos muchas maneras de conseguir este nuevo Pokémon en su versión Shiny. Nuevo no es, pero sí el Shiny. Así que vamos a hablar de todo esto. Lo primero, aquí tenemos Colegas Valiosos, el evento que empezó ayer martes y acaba el domingo, así que todavía tienes días para conseguir este nuevo Shiny. Está bastante guapo aquí el perrete. Pero bueno, el evento nos trae Pokémon salvajes. Primera manera de conseguirlo, porque tenemos Goldeen, tenemos Zorua, que si alguien no lo tiene también está interesante, Wimpod, que es muy buen Pokémon en todas las ligas de PvP, así que vale mucho la pena también buscar Wimpod, Fidough, nuevo Shiny, está en estado salvaje, y Espurr, ¿vale? Así que primera manera para conseguirlo en estado salvaje, pero hay más maneras de conseguirlo. El evento nos trae bonus, como siempre todos los eventos tienen algún bonus, en este eventos bonus que tienen que ver con el compañero, por eso se llama Colegas Valiosos, más caramelos XL al caminar con tu compañero, así que si te faltan XLs de algún Pokémon, pues vale la pena ponértelo ahí de compañero, más corazones con tu compañero, vale la pena ir cambiando de compañero e ir chetándole los corazones para ir sacando esa amistad al máximo, y mayor probabilidad de Shiny, de Goldeen y Fidough en huevos de 2 kilómetros, ¿vale? Así que vale la pena si quieres sacar sí o sí el Shiny de Goldeen o de Fidough, así que ya van dos maneras de conseguir este nuevo Shiny, salvaje y de huevete. Además son huevos de 2 kilómetros que se abren muy rápido, con incubadora infinita aunque sea, puedes abrirte uno o dos huevetes al día. Y, oye, no está nada mal. Luego hay otro bonus, que es que pone más fácil las evoluciones de Sylveon. Te pide menos corazones como compañero para evolucionarlo. Es más fácil evolucionar a Pangoro porque te pide menos Pokémon siniestros que capturar. Y como está Zorua, pues es bastante asequible hacer esto. Y explora 5 kilómetros en lugar de, no recuerdo cuántos eran, 15, 25, eran muchos más, para evolucionar también a el Pawmi y a Pawmel. Así que si no tenéis ninguno de estos tres evolucionados, ahora en el evento lo ponen más fácil. Luego hay tareas de investigación de campo y también hay desafíos temporales que ahora os los enseñaré todo lo que dan, porque es otra muy buena manera de conseguir el nuevo Shiny. Pero bueno, vamos a ver, antes de pasar al siguiente, los huevos del evento. Aquí lo tenéis, Goldeen, Togepi, Happiny, Riolu y Fidough. A mí la verdad es que me interesa Riolu y Fidough, así que a lo mejor intento abrir alguna tandita de huevos en el evento porque está bastante bien los huevetes. Y por ejemplo Togepi también es muy bueno en Liga Ultra y Liga Master, así que oye, está bien los huevetes, sinceramente, está bastante bien. Y los caramelos de Happiny, de Blissey, son muy buenos para el Dynamax, porque Blissey, Dynamax, hay que llevarlo siempre como tanque en tu equipo Dynamax, con lo cual de 5, 4 son interesantes y Goldeen, bueno, Goldeen un poco más flojo, pero si no tienes el Shiny también te renta, así que en general casi todos los Pokémon de huevo valen la pena e interesan. Pero vamos a lo que no sabíamos hasta que ha empezado el evento, y es que tenemos dos desafíos de colección. Uno te pide capturar un Fidough y evolucionarlo, y en el otro te piden capturar Magikarp, Swablu, Wimpod y Stufful. Se hace muy rápido, yo lo he hecho sin querer con la pulsera, la verdad se hace muy fácil, y te dan ahí un par de Fidough y 10.000 de polvo estelar y experiencia para intentar sacar el nuevo Shiny. Pero bueno, para mí esta no es la mejor manera de conseguir el nuevo Shiny, ya que son solo dos oportunidades. Pero vamos a continuar porque hay más cosas. Aquí fijaros lo que os decía yo, que es mucho más fácil evolucionar estos Pokémon, pero vamos a lo interesante. Lo primero, aquí tenéis también el ticket de pago, pues si queréis saber lo que te dan. En el ticket de pago te dan la nueva pose del corazoncito y te dan por aquí pues un par de Wimpods, Magikarp, Pococho y uno del Pokémon. Pero bueno, estás pagando por la pose. Si te gusta la pose del corazón, pues te vale la pena comprarlo. Si no te gusta la pose, no vale para nada la pena comprar la investigación de pago. Pero vamos a las investigaciones de campo, que es lo que tengo debajo mío. Debajo mío están las investigaciones de campo del evento. Y fijaros que hay una, aquí la tenemos, ¿vale? Que es explorar, bueno, perdón, que te dé un caramelo tu compañero explorando, ¿vale? Cada vez que tu compañero te da un caramelo, completas esta misión de Fidough. Si te pones 3, pues haciendo medio kilómetro, si te pones un compañero que te pide 1 kilómetro, le das un pococho o consigues la amistad eufórica, ¿vale? Con medio kilómetro, con 500 metros ya completarás esta misión, así que es bastante asequible hacer 9, 12, incluso 15 misiones de campo cada día de Fidough. No hay que caminar demasiado si vas con un compañero con un pococho puesto. Y luego, si te interesa Goldeen,
Eevee o el Pawmi también están de la misión más fácil de la historia, que es hacer una foto a tu Pokémon compañero. Esta la puedes hacer de forma infinita esta misión. Ojalá hubiese estado ahí Fidog, pero lo bueno es que Fidog está en una misión en solitario, no coincide con nadie. O sea, si te sale esta misión del caramelo con el compañero, sabes 100% que tiene que ser Fidog el Pokémon que te den de recompensa. Así que es bastante más fácil de buscar que en otros eventos en los que se compartían los Pokémon de la misma misión y te vaya a salir uno o el otro, como el evento del cangrejo, te vaya a salir cangrejo o el ancla, y era un pelín más complicado en ese sentido, así que aquí Fidog se hace muy fácil. Así que fijaros que nos han puesto un montón de maneras, de hecho están prácticamente todas las maneras disponibles de conseguir este Shiny. Lo primero, misiones de campo, que está bastante bien. Luego lo tenemos tanto en el desafío temporal, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, otra manera de conseguirlo. Luego, de huevetes es donde tiene mayor probabilidad de Shiny, huevos de 2, 3 maneras de conseguirlo. Y salvaje, 4 maneras de conseguir este nuevo Shiny, que es que está bastante guapo, la verdad. Está muy chulo. Fijaros aquí cómo mola el nuevo Shiny. Así que facilito buscarlo. Otra cosa ya es que tengas suerte y te salga el Shiny, porque evidentemente siempre dependes de la suerte. Pero creo que no lo han puesto difícil, creo que lo han puesto de muchas maneras para que la gente lo pueda buscar. Luego, aparte del nuevo Shiny, cositas que yo os recomiendo buscar en este evento. Si vas a abrir huevos de 2, para mí vale la pena para conseguir un buen Lucario, un buen Riolu, caramelos, que es una muy buena mega, y sobre todo también para caramelos para los 3 babies, para caramelos de Happiny, de Chansey si no tienes, porque Blissey es muy muy bueno en Dynamax. Si no tienes un Dynamax level 50 porque te faltan caramelos, te vale la pena abrirlos y que te dé caramelos de Happiny. Eso sí, que sepáis que los huevos de 2 kilómetros dan pocos caramelos, no vas a farmear una locura, no es como un huevo de 10, ¿vale? Se farmea poco, porque conforme más kilómetros son los huevos, más caramelos te da de recompensa, en este caso da menos, pero bueno, es una manera igualmente de farmear un poquito, ¿vale? Y luego el tema de los compañeros. Yo no soy mucho de mejorar a los compañeros, a los Pokémon, de hacer la máxima amistad, pero pensar que si queréis llegar a nivel 80, hay un nivel, no recuerdo cuál, pero sé que hay un nivel que te pide tener bastantes Pokémons con el mejor compañero. Entonces es un buen evento para empezar a farmear corazones con tus Pokémon, y además siempre viene bien tener Pokémons con la medallita, porque gracias a tener un Pokémon al máximo de amistad, lo puedes subir un nivel y tenerlo a nivel 51, pues ese puntito de nivel te puede rentar mucho en Liga Master sobre todo. Así que vale la pena aprovechar el bonus de los compañeros, y el de los huevos pues dependerá si tenéis ganas de abrir o no huevetes. Y hasta aquí el evento. Espero haberos ayudado a cómo conseguir. Acordaros que la misión de campo es que te da un caramelo. Tu compañero te va a dar sí o sí el Fidog. Por cierto, gracias a TrainSGO, que son los de estas infografías. La verdad es que hacen muy buenas infografías y siempre informan de todo de los eventos, así que gracias a ellos. Y nada, amigos, os dejo aquí el Shiny. Yo lo voy a buscar, ¿eh? Yo lo voy a intentar, ¿eh? Yo lo voy a intentar de todas las maneras posibles. Si tengo algo de tiempo, intentaré salir y hacer un videito pues buscándolo salvaje, buscándolo de misión de campo y buscándolo abriendo una tanda de huevitos. Ahora de hecho voy a poner a incubar huevos para luego coger ya los huevos del evento. Así que hasta aquí el vídeo. Decidme en comentarios si lo vais a buscar, si ya lo habéis conseguido, qué tal os ha ido en estos primeros 2 días de evento, y nos vemos en el próximo vídeo.